del versículo 9 dice, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, dile a los israelitas lo siguiente, cuando hayan entrado ustedes en la tierra que yo les voy a dar y hayan cosechado su trigo, deberán presentar al sacerdote el primer manojo de su cosecha. Al día siguiente del día de reposo, el sacerdote lo presentará al Señor como ofrenda especial para que le sea aceptado. Y el mismo día en que presenten el manojo, presentarán también un cordero de 1 año sin defecto como holocausto en honor del Señor. Traerán además 4,5 kilos de la mejor harina amasada con aceite para presentársela al Señor como ofrenda quemada de aroma agradable. Como ofrenda para derramar se deberá presentar 1 litro de vino. Hasta el día en que lleven ustedes ofrenda al Señor, no deben comer pan ni trigo tostado o fresco. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. A partir del día en que lleven ustedes el manojo de trigo como ofrenda especial, es decir, a partir del día siguiente al día de reposo, deben contar 7 semanas completas y con el día siguiente al 7º día de reposo se completarán 50 días. Entonces presentarán al Señor su ofrenda de trigo nuevo y llevarán de sus casas 2 panes de la mejor harina cocidos con levadura de unos 4 kilos de cada uno como ofrenda especial de primeros frutos para el Señor. Junto con los panes llevarán 7 corderos de 1 año y sin defecto, 1 becerro y 2 carneros como holocausto en honor del Señor, ofrenda quemada de aroma agradable a Él, además de sus ofrendas de cereal y de vino. Ofrecerán además un chivo como sacrificio por el pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de reconciliación. El sacerdote ofrecerá los animales como ofrenda especial en presencia del Señor junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos. Serán consagrados al Señor para el sacerdote. Ese mismo día deben celebrar ustedes una reunión santa y no hacer ninguna clase de trabajo pesado. Creo que lo que están cocinando no están haciendo un trabajo pesado. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Cuando llegue el tiempo, pongan atención a este versículo, cuando llegue el tiempo de cosechar, no recojas el último grano de tu campo ni rebusques las espigas que se hayan quedado. Déjalas para los pobres y los extranjeros, yo soy el Señor, el Dios de ustedes. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Father, we thank you and we give you thanks for the opportunity to be able to share your word. Señor, mientras recordamos este contrato de matrimonio, And as we remember this contract of matrimony or marriage, pon en nuestra conciencia el serte fiel, make us conscious of the fact that we need to be faithful. fiel a ti y a tu palabra. Faithful to you and to your word. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque has dejado todo escrito because you have left everything written down de las promesas que me has dado a mí. of all the promises that you have given us. Gracias por este contrato Thank you for this contract y porque tú permaneces fiel. and because you've always and will always be faithful. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. In Amén. Yeshua's name, amen. Esta fiesta de Shavuot fue la fiesta, ustedes se acuerdan cuando celebramos la Pascua que Dios le dijo a Moisés, vaya, le dice a Faraón que los deje ir para que me celebren fiesta. A esta es la fiesta que se estaba refiriendo Dios, porque esta fiesta iba a cambiar el destino del pueblo de Israel para toda su vida. Do you remember when we celebrated the Feast of Passover, the reason why the Lord asked for his people to be let go is he said, let them go out into the desert so that they may celebrate a feast for me. This is a feast that he was talking about. And this feast was going to mark the people of Israel for the rest of eternity. En la Torá, los primeros 5 de la Biblia, se especifica los días en que se debe celebrar. And in the Torah, the first five books of the Bible, there are specifications of how you're supposed to celebrate this feast. Es interesante notar que después de que pasaron el Mar Rojo, contaron 50 días y cayó Pentecostés. And it's interesting to note that after they crossed the Red Sea, they counted 50 days, and that's where Pentecost took place. ¿Okay?
Se empieza con la cuenta del Homer o la cuenta de las gavillas. The beginning of the Feast of Shavuot is marked with the counting of the Omer. Ellos tenían que escoger un manojo de trigo del mejor manojo, lo primero que salía de la cosecha, y al día siguiente llevarlo al templo y presentárselo al Señor. They had to take the first croppings of wheat that they could get, and they had to take it and offer it to the Lord. Cuando ya Israel se instaló en la tierra de Canaán, cuando ellos tenían sus cultivos, When they had already established themselves in the land of Canaan and they had already had their crops. Lo primero que hacía, el primer fruto que salía y el más bonito, le ponían una cinta y decían, ese es para el Señor. The first crops that would come up, the nicest ones, they would take them, they would grab them, they would put a ribbon around them, and they would take them to the temple. Esta fiesta se hacía el segundo día después de la Pascua, contaban 7 semanas, 7 por 7, 49, y el próximo día 50 era Pentecostés. Beginning with the second day of Passover, they would count 7 weeks and they would end on the 50th day. La Pascua celebraba que ellos habían sido liberados de Egipto y habían sido liberados de la esclavitud. Passover celebrates the deliverance from Egypt, and it also celebrates their deliverance from bondage. Pero esta fiesta de Shavuot fue fuera de serie. But the Feast of Shavuot was in a class all by itself. Porque Dios empezó a escribir un contrato de matrimonio entre Él y su pueblo. Because God began to write out the stipulations of a contract of marriage that he was going to have between himself and with Israel. Hoy en día a través del mundo el pueblo judío está celebrando el hecho de que Dios le dio la Torá al pueblo de Israel. Today around the world there are those that are celebrating the fact that God gave the Torah to his people. En la parte de la celebración era que tenían que traer 2 hogazas de pan. Y era interesante porque en ningún otro sacrificio se permitía la levadura, pero este pan tenía levadura. One of the interesting things to note is that one of the offerings that had to be brought was an offering of 2 loaves of bread. And the reason why that's interesting is because in no other sacrifice were you allowed to bring leaven, which is found in bread. But during this feast you had to bring 2 loaves of bread. La levadura siempre ha significado pecado en la Biblia. Leaven has always signified sin in the Bible. Y se ha entendido en estos tiempos que los 2 hogazas de pan, una representa a Israel y otra representa a los gentiles, que juntos forman el pueblo de Dios, que aunque pertenecen a Dios, todavía luchamos con pecado en nuestras vidas. And one of the ideas that has been presented in regards to these 2 loaves of bread is that one of the loaves of bread symbolizes Israel and the other is the Gentiles, and those are us that go before the Lord, that are presented before the Lord, but that still struggle with sin in our lives. Había una ley que se estableció durante esto, y los que estuvieron en la célula conmigo se acuerdan cuando estudiamos el libro de Ruth. El libro de Ruth fue muy especial porque ella llega durante el tiempo de la siega, durante el tiempo de Shavuot. There was a law called the Law of the Harvest that was celebrated during this feast. And if you remember, or if you've ever read the book of Ruth, Ruth comes to Israel or comes to the people of God during the time of when they're having the harvest. Y dice en Levítico 19, 23 y 22 dice, And you can follow along in Leviticus 19, verse 9 in English. o 9. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que hayan quedado. No rebusques todas las uvas de tu viñedo, ni recojas las uvas caídas. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. Entonces, Ruth perfectamente cualificaba porque era viuda y porque estaba pobre. And so Ruth qualified during that time because she was a foreigner and she was a widow. No se permitía el trabajo a menos que fuera un trabajo liviano. Work was forbidden unless it was a light type of work. Pero ¿qué fue lo que pasó en el Sinaí? But what happened in Sinai?
se hizo un contrato de matrimonio y la primera parte se llama Erusín. So the first stage of the Feast of Shavuot, or what happened on Mount Sinai, is that you had the event that's called Erusin. Y significa el compromiso. And what it means is a betrothal or an engagement. Después, cuando se establece el compromiso, se escribe una ketubah, o donde se escriben todos los contratos del matrimonio. And that was followed by the writing of the ketubah. And what the ketubah was actually the actual contract where you stipulated everything that you wanted or didn't want in the marriage. Los mandamientos, los decretos y las enseñanzas que el Señor escribió con su propia mano fue la ketubah, el compromiso que Él adquirió con nosotros. The 10 Commandments, the stipulations, all of the statutes and the decrees that the Lord wrote with his own hand and gave to the people, that was his ketubah to Israel. Y era muy importante, decía lo que el pueblo de Israel tenía que hacer y lo que Dios tenía que hacer. And in those writings, it stipulated what the people of Israel had to do and what God said that he would do. Era tan serio que una vez que se estipulaba este compromiso, no podía dejar a la persona a menos que tuviera un divorcio que se dice get en hebreo. And this ketubah, this contract of matrimony was so serious that the only way you could get out of it once it was written was by having a divorce. Me recuerdo cuando llegué por segunda vez a Ghana. I remember the second time I arrived in Ghana. Ya había conocido a la familia de Samuel. And I had already met Samuel's family. Y casi me da un ataque al corazón cuando me presentaron una ketubah. And I almost had a heart attack when they presented me with a ketubah. Y yo dije, wait, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? And I said, hold on a second, what is this? Y Samuel me explicó que era que los padres de él me lo estaban entregando a mí. And what Sam explained to Sonia was that his family was giving Sam to my mom. Y que de ahora en adelante, ante los ojos de ellos, nosotros estábamos casados. And that from that moment on, before their eyes, they were married. Bueno, yo ni tenía nada así especial puesto para semejante ocasión. I didn't even have anything, I wasn't even well dressed for such an important occasion. Pero sí me acuerdo cuando Samuel nos llevó a un restaurante muy bonito But I remember that Sam took us to a very nice restaurant, y él me dio el anillo de compromiso. and he gave me my ring. Y invitó casi a toda la comunidad a comer. And he invited almost the whole town to come and eat with us. En la cultura de ellos, eso es muy importante, esa parte del compromiso. In the culture of Ghana, that's very important. The engagement is very important. Y esto se ha seguido por generaciones. And this has been continued on through generations. En la Biblia, cuando Miriam o María y José estaban desposados, In the Bible, when we read the story about Joseph and Mary, estaban en la etapa de Erusín. they were in the stage of Erusin. They were already engaged. Imagínense la sorpresa de José cuando sabe que María está embarazada. So imagine Joseph's surprise when he realizes that Mary's pregnant. Él tenía dos opciones, acusarla con el Sanedrín para que la apedrearan y la mataran porque había cometido adulterio, porque él sabía que no había sido el papá del chiquito, o conseguir un divorcio. And he knew that he only had two options. One was to bring her before the Sanhedrin so that they could stone her to death for adultery because he knew that he wasn't the father, or to get a divorce. Y eso de serio era, y un ángel tiene que venir y decirle, no, todo está bajo control, Dios está en el asunto. And that's where an angel has to come and tell Joseph, stop, don't do that, because the Lord was involved in what was going on. La segunda etapa de, ellos duraban como un año o dos mientras se hacían los preparativos de la boda. And it took about a year or 2 years for them to prepare everything for the wedding. La segunda etapa del matrimonio, del contrato de matrimonio, And the second stage of the contract of matrimony or the betrothal se llama Nesuín, is called Nesuin, que es la consumación del matrimonio. which is the consummation of the marriage. En este momento, ¿qué somos nosotros? ¿La At esposa o la novia? At this stage, what are we, the wife or the bride? What are we? The bride. The bride. The bride. Israel rompió el contrato de matrimonio con Dios, le fue infiel a Dios.
Israel broke the contract, the marriage contract with God. They were unfaithful. Hubo siempre un remanente que le fue fiel. There was always a small remnant that maintained their faithfulness. Pero Israel como nació quebrantó el pacto de matrimonio con Dios. But Israel as a nation broke its pact of matrimony with the Lord. Dios viene con un contrato renovado God comes with a renewed contract or a renovated contract que incluye la que tuvo de Éxodo 19 y 20 donde están los mandamientos. that includes the ketubah that's found in Exodus 19 and 20. Es interesante que cuando los israelitas, Moisés le presentó todos los contratos del matrimonio, los mandamientos, ellos dijeron, Naaseh venishma, que quiere decir, obedeceremos aún antes de que escuchemos los mandamientos. It's very interesting to note that when Moses brought all of the statutes and the decrees and the commandments that the Lord had given him, and he presents them to the people of Israel, they respond by saying, Naaseh v'nishma, which means we will listen or we will follow and obey even before we hear the words. Pero human nature as it is, la naturaleza humana como es, Dios que tuvo que hacer un nuevo contrato. But being who we are and what we are as humans, God has to make another contract or another marriage proposal, Expandiendo lo que había escrito en el primero. expanding on what he had written the first time. Y como el pastor ha enseñado en la clase de discipulado, la Torá, que fue el contrato de matrimonio, era una guía para llevarnos a Dios. And as the pastor has taught us in the discipleship class, the Torah was our guidelines or what the Lord uses to draw us to him. Y el ingrediente que tiene ahora ese contrato es el Espíritu de Dios. And the ingredient that has been added to that contract now is the Spirit of God. Yo quiero que vayan conmigo a Ezequiel 36. I'm going to ask you to please turn with me to Ezekiel 36, 24 to 26. Yo los sacaré a ustedes de todas estas naciones y países, los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todo lo que les manche. Haré que el trigo abunde y no volveré a enviarles hambre. The word says, I will take you from the nations and gather you from all the countries. Then I will bring you to your land. I will sprinkle you with pure water, and you will be clean from all your impurities. I will purify you from all of your idols. I will give you a new heart, and I will put a new spirit within you. I will remove the heart of stone from your body and give you a heart of flesh. Y en Jeremías 31:33 dice, este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. And in Jeremiah 31:33, he states, but I will make a new covenant with the whole nation of Israel after I plant them back in the land, says the Lord. I will put my law within them and write it on their hearts and minds. I will be their God and they will be my people. Vamos unos años después de que esta profecía fue dada y vamos al pacto renovado, al Nuevo Testamento. So we're going to go now from when this promise was made, this prophecy was made, and we're going to go to when the pact or the contract has been renovated. Estaba Pentecostés, estaba la fiesta de los primeros frutos, estaba Shavuot. Eran conectadas esas fiestas. We have the Feast of Shavuot, we have Pentecost, and we have the Feast of First Fruits, which is all combined into one feast. Pablo dijo que todas estas celebraciones eran una indicación de lo que sería el cuerpo del Mesías.
Paul stated that these feasts were just an indication of what was going to happen later, or what the church was going to represent. Y lo triste es que por años la iglesia no ha celebrado estas fiestas. And the sad part is that for many, many years, the church has not celebrated these feasts. So, no hemos podido ver al Señor en todas estas celebraciones. And so we have not had the privilege of being able to see the Lord in all of these feasts. El apóstol Pablo dice que cuando Yeshua, Jesucristo, resucitó, Él fue la primera ofrenda de los primeros frutos delante del Señor. Paul says that when Yeshua resurrected from the dead, he was the first fruits offering of the resurrection. Y la promesa en nuestros días es que la Torá que estamos recibiendo está siendo grabada en nuestros corazones. And the promise that we have today is that the Torah will be engraved in our hearts. ¿Cómo yo sé que yo estoy casada con el Señor o estoy comprometida con el Señor? How do I know that I'm engaged or I'm betrothed to the Lord? Yo sé que tengo un contrato de matrimonio con el Señor I know that I have a marriage contract with the Lord cuando en mi corazón el Espíritu de Dios when in my heart the Spirit of the Lord pone un deseo de cumplir su ley. puts a desire in my heart to fulfill his law. Una de las cosas que ha enfatizado el pastor es que es más que aprenderse versículos, es más que estudiar, es vivir la palabra. And one of the things that the pastor has emphasized here is that it's more than just knowing the law or being able to recite it. It's living out in your daily lifestyle. El día que usted aceptó al Señor, aceptó ese contrato de matrimonio. The day that you accepted the Lord, you accepted that marriage contract. Dice 2 de Corintios 1, 21 y 22. 2 Corinthians 1, verses 21 and 22. Y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos al Mesías, a Cristo, y nos ha escogido. Nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. But it is God who establishes us together with you in Christ and who anointed us, who also sealed us and gave us the Spirit in our hearts as a down payment. Es interesante que cuando Pablo habla de las arras del Espíritu, It's interesting to note that when Paul speaks about las arras, the guarantee, the guarantee of the Spirit, ¿okay? En Efesios 1, 13 y 14 dice, y también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el anuncio de su salvación y creyeron en Yeshua, en Cristo, fueron unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. El Espíritu Santo es la garantía o las arras de que recibiremos la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado la liberación de los suyos, para que Él sea alabado por su grandeza. and we find this in Ephesians 1, verses 13 and 14. And when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, when you believed in Christ, you were marked with the seal of the promised Holy Spirit, who is the down payment of our inheritance until the redemption of God's own possession to the praise of his glory. Yeshua resucitó en la fiesta de los primeros frutos. Yeshua was resurrected during the feast of the first fruits, 3 días después de la Pascua. 3 days after Passover. Y 50 días después, And 50 days later, le dijo, 10 días antes de Pentecostés, 10 days before Pentecost, ascendió a los cielos he rose to the heavens y le dijo a las personas, esperen, esperen, porque el Espíritu de Dios va a venir sobre ustedes y los va a cambiar. and he told the people that were there, he said, wait, because the Spirit of the Lord is going to come on you. Y eso es lo que Dios nos ha dado, el poder incomparable del Espíritu de Dios en nuestras vidas. And that is what the Lord has given to us, his holy power that has no comparison. En Hechos 2 estaban unánimes juntos. In Acts chapter 2, they were united En together. el día de Pentecostés, en el día de Shavuot, esperando la promesa del Señor. On the day of Pentecost, or during the feast of Shavuot. Lo que el pastor dijo esta mañana es muy cierto. What the pastor said this morning is very true. Esta es una fiesta establecida por Dios. This is a feast that has been established by God. Este espacio se abrió hoy. This space has been opened up in Y eternity. quiera Dios que hoy
And hopefully we hope today Dios se manifieste de una manera sobrenatural God be able to manifest himself in a supernatural way a través de su espíritu. through his spirit. Tenemos que dar prueba de que estamos unidos a Él. We have to give proof that we are joined to him. Generalmente los que estamos casados andamos con un anillo diciendo que ya pertenecemos a otra persona. It's customary that when you're married, you have a ring that lets others know that you're married to someone. ¿Cuál es la prueba de que usted está unido con el Señor? What is the proof that you have that you are joined to the Lord? Yo les pregunto, I ask you, ¿dónde está su contrato? where's your contract? ¿Usted lo está siguiendo? Are you following it? Déjenme darle una pista. Let me just give you a little hint. Ha sido muy bonito en el grupo de la célula las personas que están participando. It's been very nice to see the participation of those that are in our cell group. Y puedo hablar de la célula porque es el grupo con que trabajamos. And I can talk about the cell group because that's the group that I work with. Lo he oído de Paola, de Alba, de Anita, de todos ustedes, el deseo que tienen por aprender de la palabra de Dios. And I've heard over and over and over again from each of them the desire that they have to study the word of the Lord. Y yo siempre se les he dicho, si no fuera por el Espíritu de Dios que pones en ustedes, no estarían aquí. And I have said it again and again, that if it weren't for the Spirit of God that has put that desire in your heart, it wouldn't be there. Yo les animo a que sigan puros y puras para el Señor, se mantengan fieles. I encourage you to maintain your fidelity towards the Lord. Y espero que en esta tarde todos los que estamos aquí, incluyendo los jóvenes, And I hope and I pray that today, this afternoon, everyone, including the youth, hayan aceptado al Señor have accepted the Lord como su Salvador as your Savior. y hayan firmado ese contrato. And you've signed the contract. Ya Jesucristo pagó con su sangre el precio. Yeshua already paid the price with his blood. Él tiene todas las promesas estipuladas para usted y para mí. He has all of the promises stipulated for you and for me. Cuando usted necesite algo del Señor, le dice, Señor, aquí está escrito. And when you need something from the Lord, you can take the word and say, Lord, it's written here. Y Él prometió que nunca sería infiel a su palabra. And he promised that he would never be unfaithful to his word. Así que en esta tarde regocíjese delante del Señor, So today rejoice before the Lord, porque quitó su corazón de piedra y le ha dado su corazón de carne. because he's taken away your heart of stone and he's given you a heart after Y him. porque le ha permitido ser fiel hasta el día de hoy. And because he's allowed you to be faithful up until today. Dios les bendiga. May the Lord continue to bless you.